No saben lo feliz que me hace estar en esta sala hoy, aquí con ustedes compartiendo y sobre todo porque traemos un invitado hoy espectacular que nos va a hablar sobre un tema que tanto para agentes como para clientes pienso que es de gran interés. Sobre todo para los agentes cuando trabajamos o nos enfocamos en inversionistas extranjeros y en personas que de pronto no son residentes aquí en Estados Unidos. Así que bueno, por aquí tenemos a César. Bienvenido, César. Qué rico que estés aquí con nosotros. Yo hoy te ¿Cómo estás, tengo un Carolina? montón de preguntas preparadas, así que bueno, empecemos primero. Cuéntanos sobre ti un poquito. Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un Muy gusto bien. compartir este espacio, Carolina, contigo y con ese maravilloso equipo. Mi nombre es César Maraver, soy economista de profesión y represento a Novus on Mortgage. Nosotros somos un banco nacional que podemos prestar en los 50 estados. Físicamente somos la oficina de Miami y nos especializamos en financiamiento para inversionistas internacionales y también tenemos una muy amplia gama de productos no convencionales para inversionistas locales. Y de verdad que encantado de poder conversar sobre este tema tan interesante y que a todos nos apasiona del real estate y el financiamiento. Sí, realmente yo pienso que siempre hay mucha tela por cortar en este tema y sobre todo porque siempre está la duda. Yo creo que una de las preguntas principales, sobre todo cuando estamos hablando con un cliente internacional, es que siempre preguntan, bueno, pero ¿será que a mí sí me financian? ¿Será que tendré que tener todo en efectivo? ¿Cómo será el proceso? Y bueno, qué mejor que tener aquí a un representante del banco para que nos cuente exactamente cómo funciona esa parte del financiamiento. Mira, si yo puedo caracterizar el proceso de financiamiento de un cliente internacional, te lo puedo decir con tres sencillas palabras. Es rápido Ujú. porque en 24 horas tienes una carta de preaprobación y en 30 días estás cerrando. Es fácil porque la documentación es muy puntual, muy sencilla y ahora podemos entrar en distintos detalles y es seguro porque muchos de nuestros inversionistas internacionales desconocen la figura de la compañía de título que le da, es ese fiel de la balanza, ese vaso comunicante entre comprador, vendedor y el banco. Entonces, rápido, fácil y seguro, Carolina. Excelente, eso me encanta. Obviamente, todos sabemos que para un inversionista extranjero de pronto es como que los documentos son un poquito más sencillos o tienen menos pasos, de hecho, que para las personas cuando van a comprar aquí mismo que Sí, son locales. sí, sí. Sí, Y fíjate que es tan sencillo que en la primera conversación, personas que no han hecho una inversión en Estados Unidos simplemente dudan de que sea verdad, de que sea tan sencillo, de que no requieres ningún tipo de visa de inversionista, de que no requieres ningún tipo de experiencia, de que no requieres tener ningún tipo de récord crediticio en los Estados Unidos. Y siempre yo les digo, si yo tomo mi pasaporte y me voy a Bogotá y cruzo del hotel con el pasaporte americano y $1,000 a Bancolombia para abrir una cuenta de ahorros, no para pedir prestado, no me la van a abrir porque nadie me conoce, porque no tengo historial crediticio. Por el contrario, en Estados Unidos, sin siquiera haber pisado el territorio americano, con un pasaporte, una visa y la prueba de fondos, te podemos prestar hasta el 75% del valor de una propiedad. Mira qué contraste tan interesante y qué condiciones tan propicias hay en los Estados Unidos para la inversión internacional. cuando hablas del 70, del 75, ¿qué porcentaje, o sea, en qué varía que a un cliente le presten más o le presten menos? Mira, va a depender del tipo de propiedad, va a depender del uso del proyecto, pero lo importante a destacar es que realmente el monto del financiamiento, es decir, la inicial, el enganche, el down payment que dé el inversionista, va a depender un poco de los números del proyecto que esté comprando, porque la idea y lo que tanto ustedes como nosotros siempre sugerimos a nuestros inversionistas es que la propiedad sea autosustentable, es decir, que esa propiedad de inversión genere la suficiente renta para cubrir el pago mensual de la póliza. Entonces, más allá de que podemos financiar hasta el 75%, ese número final se va a determinar cuando analicemos
las economías de esa inversión y podamos determinar conjuntamente con el inversionista cuáles son las distintas alternativas que tiene para dar este paso tan importante. Sí, así es. De hecho, yo siempre tengo entendido eso, que a pesar de que el banco te ofrece hasta un porcentaje como el 75%, es bueno también hacer los números y decir, bueno, capaz que de pronto poniendo, no sé, el inversionista entrando con una cuota inicial de un 40, un 45, un 50%, de pronto esté más en los números. ¿Eso es cierto o qué porcentaje más o menos? Absolutamente, mira, absolutamente. Va a depender del tipo de propiedad. Te doy un ejemplo. No es lo mismo comprar un single family home, una casa sencilla que tiene una asociación de $150 mensuales, ¿verdad? Que comprar un condo de ese mismo valor del single family home, pero que tiene una cantidad de amenidades, de piscinas, de gimnasio, de spa, de ballet parking, de recepción, que va a tener otros costos asociados y por lo tanto el pago mensual va a ser diferente, pero no es ni bueno ni malo, depende de las características de la propiedad que está comprando el inversionista y obviamente de el pago mensual que tenga el préstamo, porque recuérdate que en Estados Unidos el cálculo del préstamo no se hace solamente sobre el capital y los intereses, se hace en base a capital, los intereses, el seguro de la propiedad que está incluido en la cuota y además los impuestos prediales, como se dice en Colombia, y además la asociación. Eso forma parte del cálculo del desembolso mensual. Entonces, forma parte fundamental del análisis que vamos a hacer. Ok, claro que sí, es verdad. Eso toca definitivamente con cada caso en específico revisar, analizar, hacer los números para saber qué más, qué es lo que más le conviene a nuestros inversionistas, ¿cierto? Correcto, correcto. Por eso es tan importante esa reunión, ver la propiedad, hacer las economías, ver el contrato y darle el contexto y el estimado del préstamo más cercano a la realidad para que el cliente tenga claridad, no solamente del pago mensual, sino de los desembolsos y el dinero que requiere para la transacción. Sí, esto responde también a una pregunta que muchas veces los inversionistas me hacen, yo creo que a todos nos pasa, que siempre preguntan, bueno, si es una casa te dan un monto y te dicen, bueno, ¿y cuánto quedo pagando? Y yo no, es que cada caso es específico, porque obviamente varía, si paga una asociación, si tiene esos gastos que estabas mencionando, si Claro. no, si no, no está en un condominio, o sea, todo varía. Los impuestos prediales de acuerdo a la ubicación Sí, donde totalmente. esté esa propiedad. Sí, sí, tiene muchos elementos. O sea, podemos hablar en términos generales de la metodología de cálculo y de estimación de un préstamo hipotecario, pero definitivamente tenemos que ver el caso particular de la propiedad o del grupo de propiedades que tu cliente está analizando. Sí, claro que sí. Ahora, en la parte de los requisitos, tengo entendido que hay unas reservas que siempre se piden que son de 6 a 12 meses y eso siempre genera mucho ruido porque los clientes de pronto piensan que necesitan ese dinero adicional a lo que van a usar para acceder obviamente al préstamo. ¿Cómo funciona esto de las reservas? Explicándonos Mira, un poquito eso, ese... eso, Carolina, es una pregunta muy pertinente para aclarar las cosas desde el inicio con los inversionistas. Hay tres elementos que debes tomar en cuenta desde el punto de vista de mostrar fondos. Y son, el primero, la inicial, sea cual sea la inicial, de 30% en adelante. El segundo elemento, los gastos de cierre, que son todos los costos conexos a la originación del préstamo, a la compañía de título, a los impuestos de registro de la hipoteca, a el seguro de la propiedad, a todos esos elementos. Ambos, inicial y gasto de cierre, es un desembolso que sale de la cuenta del inversionista a la compañía de título que haya sido determinada. Pero hay un tercer elemento, como tú mencionas, que son las reservas. Las reservas básicamente es una demostración del inversionista de flujo de caja. Es equivalente a meses de cuota. Como ya acabamos de comentar, la cuota se compone no solamente de capital y intereses, sino de los otros elementos. Entonces, si el pago mensual, por decir un ejemplo, son $3,000 y el banco te pide mostrar
por ejemplo, 6 meses de reserva, son $18,000 que tú debes mostrar que tienes bancarizados normalmente en una cuenta o un instrumento financiero en los Estados Unidos para demostrarle al banco que si tú no rentas la propiedad, si no la quieres rentar o tomas una decisión de acuerdo al uso que tú quieres darle a esa propiedad, ¿verdad? Tienes, ¿verdad?, los fondos necesarios para cubrir esos 6 o 12 meses de cuotas. Y no tienes que mostrarlos líquidos en una cuenta corriente, los puedes mostrar en un certificado de depósito, en un CDT, lo puedes mostrar en una cuenta de ahorros, en un fondo mutuo donde tengas acciones, porque eso no es un desembolso. Ese dinero de las reservas no sale de tu cuenta, no se congela de ninguna manera. El día siguiente del cierre, el inversionista dispone libremente de esos fondos. Qué bueno, gracias por la aclaración, porque en realidad eso sí es una pregunta muy frecuente y que la gente siempre es como que, ay, Sí, no, pero ¿cómo así? 6 meses más, ya después de todo lo que estoy dando, como claro. que otros 6 meses. Claro, y déjame decirte, Carolina, que eso aplica para cualquier propiedad de inversión, tanto de un cliente local como de un inversionista internacional. Hay Ujú. esa figura de las reservas en el monto que determine el producto financiero que está utilizando el inversionista. Claro que sí, ok, qué bueno escuchar eso y qué bueno también para todas las personas que estén aquí conectadas y sobre todo nosotros como agentes cuando hablamos con un cliente ya tenemos la respuesta correcta para explicarles a ellos y que esto no genere ningún pánico. Yo creo Así que es. hemos saludado por aquí a nuestra audiencia, cuéntenos desde dónde se están conectando, cuéntenos si trabajan con inversionistas locales o internacionales, déjenoslo aquí en los comentarios. Bueno, yo tengo una pregunta también de pronto que es como, no sé si te la hacen mucho, pero el tema de la tasa de interés, o sea, ¿qué tanta variación hay, por ejemplo, siendo inversionistas de X o Y país, o qué es la diferencia entre un comprador local y un internacional? ¿Cómo funciona ahí lo de las tasas de interés? Mira, un inversionista internacional no hay una caracterización particular por nacionalidad en lo absoluto. Un inversionista internacional es una persona que está comprando una propiedad que no va a vivir, que la va a rentar y que reside fuera de los Estados Unidos. No importa si sea de Colombia, de Perú, de Ecuador, de México, de Venezuela. No importa. Por ese sentido. Las tasas de interés de los clientes inversionistas internacionales muchas veces son hasta más bajas que la tasa promedio de una hipoteca a 30 años de un cliente local que compra una propiedad para vivienda primaria. Y la razón es muy sencilla, porque el mercado que alimenta el dinero para este tipo de productos es totalmente diferente. Normalmente, los fondos que se utilizan para inversionistas internacionales son productos portafolio, es decir, dinero propio de los bancos. Por el contrario, los flujos de capitales para los clientes locales vienen de la cotización de los bonos que se emiten en base a las hipotecas, etcétera. Son dos mundos diferentes. Ahora bien, va a depender, hay dos tipos de productos para inversionistas internacionales. Un producto con verificación de ingresos, perdón, que es básicamente una carta del contador donde indica cuál es la actividad de ese inversionista, y hay otros productos que es sin verificación de ingresos, que es todavía más sencillo en su documentación, porque básicamente el banco lo que determina es, además del valor de la propiedad, determina cuál es la capacidad generadora de renta de esa propiedad. Entonces, como acabo de decir, el banco determina si la propiedad se paga sola, si la renta que genera esa propiedad, y no importa que esté rentada, que sea nueva, que sea usada, el banco busca un comparable y determina, esta propiedad se renta por $3,200. Y si el pago mensual de la hipoteca es, por decir un ejemplo, $3,000, es decir, que el ingreso es igual o superior al pago mensual, pues el préstamo es aprobado sin verificar la fuente de ingresos ni de empleo de ese inversionista internacional. ¿Ves, Carolina? Qué sencillo es. Y en cuanto a las tasas, pues las tasas están entre los 5 altos, ¿verdad? Y, y los 6 altos. Va a depender
de distintos elementos. Hay algunos inversionistas internacionales que tienen algún récord de crédito en los Estados Unidos y si lo tienen, eso es tomado en cuenta y si tienen un buen score de crédito, eso le va a favorecer. La mayoría no lo tiene, no pasa nada. Entonces, es un poco entender qué tipo de producto va a comprar el inversionista, qué forma, qué tipo de préstamo va a utilizar y definitivamente vamos a tener la opción de productos y solución financiera más adecuado a su perfil. Wow, excelente, qué bueno eso. Y me encanta escuchar eso de las tasas de interés. Yo sé que se van a animar mucho más nuestros inversionistas porque obviamente han tenido una tendencia y han ido bajando un poquito. Yo los animo a que tengamos esta conversación contigo y con Eso. tus inversionistas y el equipo, porque definitivamente tener la información de primera mano no solamente va a aclarar muchas cosas, sino que va también a despejar muchos mitos urbanos, mucha información Mucho ruido. tergiversada que está en las redes. Sí. Sí, 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 hay demasiado ruido y de verdad que hay veces salen cosas en redes, no todo se tiene que creer, es mejor siempre ir a la fuente, averiguar y confirmar, porque obviamente cualquier persona tiene acceso a una cámara, sube un video o información que de pronto no es la correcta. De acuerdo Ahora contigo. hablemos un poquito de los documentos que se necesitan, más o menos los requisitos básicos que tiene que tener una persona que dice, bueno, ya estoy decidido, tengo X monto, quiero hacer mi inversión, ¿por dónde empezar? ¿Qué Mira, necesitan? los documentos básicos, sin entrar en mayor detalle, son tener un pasaporte, tener una visa americana válida. Sin embargo, te tengo que decir, Carolina, que hay productos que ni siquiera requieren una visa de turista. Mm, La prueba de fondos. ¿Qué es la prueba de fondos? Los últimos dos extractos bancarios donde el inversionista tenga los fondos para, como mencionamos, inicial, gastos de cierre y reservas, puede ujú. tenerlos en los Estados Unidos o en su país de origen. Para el proceso de preaprobación no hace falta tenerlos en los Estados Unidos. Sin embargo, es importante decirle que requieren tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos porque los débitos se van a hacer de manera directa en la cuenta bancaria del inversionista en Estados Unidos, ¿verdad? Y luego, dependiendo del producto, si es con verificación de ingresos o sin verificación de ingresos. Si es con verificación de ingresos, una sencilla carta de contador que yo le envío al inversionista y hablo con el contador para explicarle el contenido de la carta y lo que requiere, ¿verdad? Y luego cosas menores como una referencia bancaria de su país, un recibo de servicio. Y te hablo en términos generales porque la gama es bastante amplia. Hay productos financieros que te piden solamente pasaporte, visa y prueba de fondo. Hay otros que te piden un poco más, pero todo dentro de este marco general de lo que acabamos de mencionar. Como ustedes ven, es sustancialmente más sencillo que para un comprador local. Buenísimo. Para ellos abrir su cuenta bancaria y todo esto y dolarizar tu patrimonio, porque me dices que al principio puede que lo tengan allá, pero hay un momento en el que lo van a tener que dolarizar. ¿Cómo sería ahí ese proceso? ¿En el proceso ustedes ya pueden irlo guiando con eso o él debe ir averiguando por sus propios medios? Y Mira, para abrir la cuenta aquí, ¿tienen que estar aquí en el país o pueden hacerlo de forma remota? no hay una regla específica para eso. Nosotros somos un banco hipotecario y nosotros no requerimos que ustedes abran una cuenta con nosotros. Pueden tener la cuenta bancaria en el banco de su preferencia. Ahora, la apertura de las cuentas bancarias en Estados Unidos de manera remota varía de acuerdo a la política de cada banco. Normalmente es más sencillo abrir de manera remota la cuenta de una LLC, de una corporación, que es una figura jurídica que abre el inversionista para hacer la inversión. Normalmente es mucho más sencillo abrirla de manera remota para una empresa que para una persona, Ok. pero realmente varía de acuerdo a las reglas de cada institución financiera. Ujú, qué bueno. Eso te iba a preguntar, justamente iba ahí a la parte de la LLC, que eso también es bien sabido que los clientes por temas de taxables y todo esto deberían de abrir una LLC acá. En cuanto al préstamo, ¿cómo sería la diferencia, por ejemplo, si abren una LLC, la propiedad quedaría a nombre de quién? ¿De ellos, a nombre personal, a nombre de la LLC? ¿Habría variación en la tasa de interés? O sea, ¿qué sería la diferencia para ellos en tema de banco si compran a través de una LLC?
No hay ninguna variación en lo absoluto en la tasa de interés. El análisis del préstamo como tal se Ujú, hace en el aplicante a título personal. La compañía se usa para colocar la propiedad a nombre de esa compañía y es por razones fiscales, protección patrimonial y de grandes beneficios que tiene el inversionista al comprar la propiedad y colocarla a nombre de una LLC. Pero el análisis y la aprobación del préstamo como tal es revisando los documentos personales de el cliente porque del inversionista porque esa compañía que se crea es una corporación vacía, es un cascarón que ujú. simplemente tiene como objetivo ser la tenedora de esa propiedad, pero es una figura totalmente aconsejable. Yo soy economista, no soy ni contador ni abogado. Yo sugiero que tus clientes, conjuntamente con el contador de tu equipo y el abogado, pues determinen cuál es la figura más adecuada de acuerdo al perfil del inversionista, sea una LC, sea una Corp o cualquiera de las figuras disponibles, pero definitivamente es mucho más conveniente desde el punto de vista fiscal y de muchas otras razones que la corporación, que el cliente compre a través de una empresa, una corporación, una LLC. Es verdad, eso es lo principal y obviamente se tienen que reunir con un experto porque sé de muchas personas que dicen, no, eso en internet se hace súper fácil, súper sencillo, solo es buscar y ya, y en realidad sí hay que estructurar muy bien eso porque obviamente ahí es donde va a estar la propiedad, o sea, a la larga del día, al final del día lo que se hace esto es para proteger el patrimonio de una persona que no vive acá, entonces obviamente hay que hacerlo de la mejor forma posible para evitar problemas. Y por eso es algo que depende del perfil del inversionista y Ujú. cuál sea su estrategia con la inversión. Pero es definitivamente un elemento muy importante dentro de la toma de decisiones para comprar una propiedad en Estados Unidos. Qué bueno. Ahora vamos con, ya sé que hablamos de single o de propiedades de casas y apartamentos, pero ¿qué tipos de propiedades son financiables por ustedes, pues, o por un banco en general? Mira, no hay una discriminación Ujú, de alguna propiedad que no se pueda financiar. Una casa sencilla, un townhome, un condo, una propiedad que se utilice para rentas cortas, para rentas largas, un condo hotel, ujú, un multifamily. No hay un producto que yo te pueda decir que un cliente internacional no pueda financiar. Es muy amplio la gama de productos, pero normalmente los inversionistas en Miami hacen la inversión en un condo, los inversionistas en Orlando tienden más a hacer inversiones en townhomes o en single family homes, en el área fuera del downtown de Miami. En Miami-Dade hay distintas opciones y en Broward también y en West Palm Beach de eh, single family homes, townhomes, villas, etcétera. ujú. Qué bueno. Ahora que tocaste lo de condo hotel, yo sé que eso también es una pregunta que hacen mucho. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es el condotel y la diferencia con los otros tipos de propiedades? Claro, un condotel es básicamente una propiedad que tiene las características que se puede rentar por día, ¿verdad? Que normalmente tiene una recepción, un servicio de atención a la habitación, restaurantes, etcétera. Y es un producto diferente a los normales y tiene un producto financiero específico para ellos que tiene algún tipo de características que cada banco determina. Normalmente es un producto que tiene más opciones cuando son propiedades que tienen un área superior a los 400 pies cuadrados, que tienen una cocina equipada, pero en fin, como te decía, no hay una limitación particular que nos permita decir no hay un producto que tenga financiamiento. Sí lo hay. Ujú, perfecto.
Ahora, en caso de que cuando son proyectos de nueva construcción, bien sabemos que el cliente de entrada debería de recibir una asesoría del banco para saber si califica, pero a la larga ese crédito no se hace hasta el momento del cierre que puede pasar en 2 o 3 años. ¿Cómo sería ahí ese proceso que para darle un poquito más de seguridad al cliente, porque obviamente puede tener nervios o decir, bueno, en este momento me dicen que sí, estoy poniendo una suma de dinero considerable como cuota inicial para obviamente esperar el cierre? ¿Qué le garantiza o cómo les podemos dar? No, yo sé que no es garantía 100%, pero ¿cómo le podemos dar un poquito de tranquilidad al cliente de que en 2 o 3 años definitivamente ese préstamo es más probable que se dé a que no se dé? ¿O cómo se puede manejar ahí esa pregunta y esa situación? Carolina, qué importante esa pregunta, qué pertinente es. ¿Por qué? Porque un inversionista que esté entrando hoy en un contrato en una propiedad que se va a entregar en el 2028 no necesita una carta de preaprobación del banco, porque ese contrato no es contingente a el financiamiento. Sin embargo, es muy importante tener una conversación desde ahora con ese inversionista. ¿Por qué? Porque es importante aclarar cuáles son los elementos y los errores que no debe cometer el inversionista por desconocimiento, que va a terminar entorpeciendo el proceso del cierre. Es decir, tenemos una reunión donde le explicamos cuál es el proceso de financiamiento, hacemos unos números estimados y le explicamos cuáles son, en términos generales, las reglas del juego. De dónde va a venir el dinero que va a usar para la inversión, quiénes van a ser los socios de esa corporación, dónde está el dinero ubicado, cuántos socios va a tener, cuál es la condición migratoria de esa persona al momento de aplicar. Entonces, hacemos una hoja de ruta para aclarar todos esos pasos y hacer que el proceso sea lo más predecible posible, porque como tú decías claramente, el préstamo no se va a someter sino 90, 60 días antes del cierre, pero es importante que ya el cliente tenga las reglas de juego claro. Y en cuanto a la aprobación o no, que es una preocupación legítima para el inversionista internacional. Mi negocio es aprobar préstamos, no someter préstamos. Y con esto lo que te quiero decir es que yo no voy a eh, avanzar en un proceso, en una conversación con un cliente, si con la información que yo tengo no tengo los suficientes elementos para asegurar que al momento de someter el préstamo, este préstamo vaya a ser aprobado. Obviamente no hay garantías, como tú decías, pero la información que se ve, el origen de los fondos del inversionista, la forma como está estructurando la compañía, la forma como se han dado los pagos al desarrollador, todo eso son elementos muy claros para determinar que un préstamo vaya a ser viable y sea aprobado al momento de ser sometido al underwriting. Ahora, hay cosas que no podemos determinar. O sea, la situación financiera del cliente hoy no necesariamente va a ser igual a la situación financiera del cliente cuando vaya a aplicar al préstamo. Por eso son elementos que no dependen ni de Claro. ustedes como agentes inmobiliarios ni de nosotros como banco. Difícilmente un préstamo que es sometido luego de haber sido rigurosamente revisado previo a, a ya formalmente someterlo, va a ser denegado con la información que tenemos, a menos que el cliente obviamente salga en una lista de OFAC o tenga algún Oh, tipo de elementos que no son revisados al momento previo de someter el préstamo. Pero mira, el porcentaje es mínimo de préstamos que no avanzan en su aprobación, porque además, si surgiera algún tipo de dificultad o de obstáculo, siempre podemos migrar a otro producto financiero que nos permita llegar al cierre, siempre y cuando sean cosas que perfectamente se pueden solucionar y justificar el cambio. ujú, qué bueno esa respuesta, la verdad creo que nos deja un poco más tranquilos porque eso siempre es una pregunta que nos hacen. Y ahí está la importancia también de cuando recibimos un cliente, sobre todo internacional, y que tiene intención de invertir en un tipo de producto como este, que no entrega ya, sino que es una proyección a 2, 3 años.
es muy importante este tipo de reuniones al principio, o sea, sentar a nuestro cliente tanto con el banco como con el contador para ir estructurando todo, porque así no vaya a pasar ya. Hay que tener todo preparado para el momento que pase y que el cliente también sepa y entienda y sea consciente de que en este momento está entrando con un financiamiento que no va a aplicar ya, pero que es muy importante que conserve esas mismas condiciones que tiene en este momento para que pueda, obviamente, calificar en el momento que ya pase o que ya se vaya acercando el cierre. Mira, Carolina, la única forma de disminuir o eliminar cualquier tipo de incertidumbre, de preguntas, de dudas, y especialmente cuando un inversionista está realizando su primera transacción, es a través de ser acompañado en todo el proceso por un equipo integral como el que tenemos con ustedes, con el banco, con los contadores, con los abogados, de manera de hacer todo el proceso lo más predecible posible, y eso definitivamente elimina el factor de incertidumbre, de duda y de angustia que pueda legítimamente tener un inversionista internacional. Sí, totalmente. Yo pienso que ese es el mejor servicio que nosotros podemos prestar como agentes y obviamente hacer esas conexiones con los especialistas para que el cliente esté lo mejor asesorado posible y sobre todo, como tú dices, evitar o tratar de bajar un poquito la tasa o el porcentaje de que ese préstamo no se apruebe o que finalmente la transacción se caiga por X o Y motivo o obviamente poner en riesgo lo que es el patrimonio de nuestros clientes. Así es. Bueno, yo creo que ya podemos ir por aquí cerrando. No sé si tienes algún otro aporte que quieras hacer. De hecho, creo que todas las preguntas que tenía preparadas ya están por aquí resueltas. Me encantaría saber como agente, si yo como agente quiero contactar un cliente contigo, cuáles serían los pasos, si tienes algún formulario, aplicación, si es una llamada, cómo sería ahí para nosotros como Sí, agente hacer esa sí, conexión. sí, claro. Mira, el proceso es muy sencillo. Yo te envío un listado de información muy básica, una planilla de aplicación con los datos elementales del cliente, y tenemos una conversación donde analizamos ya en base a si el cliente ya entró en contrato o está próximo a entrar en contrato. Ustedes me dan las características de la propiedad que el cliente va a comprar y yo le hago un estimado del préstamo para que la reunión sea lo más productiva posible y aclarar las preguntas no solamente desde el punto de vista teórico, sino ya usando el ejemplo específico de la propiedad que el cliente está considerando comprar, para que vea el pago mensual estimado, los gastos de cierre estimados, el desembolso total, el equivalente a las distintas a las reservas que tenga que mostrar, y de esa reunión y esa conversación determinamos cuál de las distintas opciones es la más adecuada para el inversionista aplicar. Y también le puedo enviar el link del banco para que el inversionista suba de manera segura sus documentos directamente al portal del banco y no estén en un correo electrónico o en un WhatsApp. Y luego, durante el proceso de aplicación, hay un acompañamiento durante todo el proceso con mi equipo, con mis procesadores y asistentes, que conjuntamente conmigo vamos a estar pendiente de la evolución del préstamo, de las aclaratorias o documentos que puedan ser solicitados luego de haber sometido el préstamo, hasta llegar de manera clara a el cierre en la fecha que se ha establecido, porque ahí también hay una rigurosidad y una fecha límite que todos debemos cumplir, porque el desarrollador es muy firme en cuanto al cumplimiento de las fechas de cierre establecidas, y si nosotros vamos a hacer el préstamo con la suficiente anticipación y la coordinación que hemos hablado, pues no hay razones para que esto no se cumpla en los términos establecidos. Qué bueno. Ahorita que decías toda esta información, pensaba, bueno, nosotros como agentes, yo sé que debemos hacer ciertas preguntas o llevar el cliente de pronto como medio precalificado para sentarlo contigo. ¿Es así? ¿Cómo deberíamos nosotros saber qué clientes sí o identificar esos clientes para obviamente poderlo sentar contigo en una reunión? Mira, hay 5 preguntas básicas que todo agente inmobiliario normalmente hace a un cliente internacional. ¿Cuál es su Anoten, anoten ahí. ciudadanía?
cuál es su ciudadanía, cuál es su estatus migratorio, ¿verdad? Para conocer su país de residencia, etcétera. ¿Cuál es el uso que le va a dar a esa propiedad? ¿Es una propiedad que quiere para vacacionar eventualmente? ¿Es una propiedad que quiere solamente para inversión? ¿Verdad? ¿Qué quiere hacer ese cliente? ¿Qué está buscando? ¿Está buscando flujo de caja? ¿Está buscando revalorización? ¿Está buscando ambas? Entonces, eso va a determinar un poco dentro de la conversación nuestra sugerencia de precio y pago inicial. ¿Cuánto es el presupuesto estimado que tiene ese inversionista para esta transacción? La otra pregunta, el origen de los fondos. ¿Dónde están los fondos? ¿Están bancarizados? ¿Están en su país de origen? ¿Están en Estados Unidos? Y luego un poco en relación a cómo genera sus ingresos. Si es un empresario que con una simple carta del contador podemos determinar sus ingresos, es una persona que tiene una carrera de empleado bajo una relación de dependencia en una corporación, ahí también lo asesoramos, o simplemente un cliente inversionista que quiere dar la menor número de documentos necesarios y entonces allí simplemente hacemos un préstamo sin verificación de ingresos. Entonces, esos elementos son muy puntuales y le dan al agente inmobiliario esa capacidad para, de alguna manera, tener una idea mucho más elaborada del perfil del cliente. Y por supuesto, yo agradezco mucho que toda esa información la compartan con nosotros para tener ya preelaborado ese análisis que le vamos a dar al inversionista. Y de la misma manera que muchas veces cuando un agente inmobiliario está comenzando a desarrollar su negocio de inversionistas internacionales, considera que puede haber mucha información, es muy probable que el inversionista también considere que en una sola reunión, a pesar de que se abarcaron todos estos elementos, hay algunas dudas, hay algunas cosas que quiere profundizar, hay algunas preguntas que quiere compartir con su contador. Es parte del acompañamiento, Carolina, reuniones en Zoom subsecuentes o crear un chat en WhatsApp donde estemos todos en la misma página y podamos darle toda esa información que requiere, porque al final del día mi función dentro de tu equipo es generar toda la información necesaria para que tu cliente inversionista sea el que tome la decisión más adecuada según su perfil de riesgo, según sus expectativas, según su objetivo con esta inversión. Sí, qué bueno que tocas eso, ese tema. Y aquí también recordatorio para los realtor que no tengamos miedo de preguntar, que muchas veces nosotros somos como que, ay no, pero ¿cómo me meto en la parte financiera del cliente? Es su vida más privada? Siempre los realtors de pronto he visto como eso es un muro mental que tenemos de, ay no, mejor esa parte financiera que la toque directamente el banco, pero nosotros debemos saber el perfil, obviamente a la larga estamos ayudando al cliente. Es como Eso, cuando el ejemplo de siempre que ponen, de vas al médico y el médico te va a preguntar qué síntomas tienes, te va a preguntar todo para poderte medicar. Es exactamente igual acá. O sea, nosotros tenemos que preguntarle para nosotros saber exactamente cómo direccionar mejor ese cliente. mira, y esto va dirigido directamente a los agentes inmobiliarios. Ustedes no tienen que saber todo. Ustedes tienen que tener las nociones más claras posibles de los distintos aspectos que toma este proceso. Pero lo que ustedes no pueden darse el lujo de no tener es un equipo detrás de ustedes que les ayude a contestar las preguntas que ustedes no puedan contestar o no tengan el conocimiento para contestar de manera profunda en base al requerimiento del cliente. Pero ustedes definitivamente deben ser el punto focal donde su cliente debe dirigirse para buscar información en relación a este proceso tan importante. Entiendan que no es la compra de algo sencillo. Está comprando una propiedad, está poniendo sus ahorros, sus patrimonio en un país que no conoce, en un idioma diferente, con unas reglas de juego que no conoce. Y es por eso tan importante este acompañamiento, desde ese primer Zoom hasta después del cierre, que el cliente ya tiene la propiedad y la quiere rentar o quiere administrarla en rentas cortas o cualquiera que sea su intención. Entonces, nuestra labor y nuestro equipo tiene una gran responsabilidad y aquí estamos para apoyarlos.
Sí, así es. Qué bueno, gracias de verdad. Y lo que tú dices, los realtor no tenemos que saber todo, tenemos que estar rodeados de los especialistas y hacer ese tipo de conexiones entre el cliente y cada especialista para que obviamente el cliente esté muy bien asesorado y proteger sobre todo su patrimonio y su capital. Así es. Gracias, César. De verdad, súper educativo. Me encantó que hayas compartido tanta información y tantos tips. Yo sé que nuestra audiencia está tomando nota muy juiciosa porque hay mucha información relevante e importante, sobre todo para nosotros y para aplicar con nuestros clientes. Carolina, Para para mí es un gusto. contactarte, repítenos por acá tu teléfono, cómo te podemos Sí, sí, contactar. claro, ahí está mi teléfono, es 786-307-2993 Ujú. y me pueden contactar por WhatsApp para atenderlos, para enviarles el listado de la información que requieren para sus clientes, perdón, y comenzar ese acompañamiento necesario para que el cierre sea un cierre sin sobresaltos y lo más predecible posible. Así que a la orden para acompañarlos, hacer entrenamientos con tu equipo y desarrollar todo este proceso tan interesante en lo cual estamos involucrados. Claro que sí, qué bueno, esto que tanto nos apasiona. Gracias, César. Gracias a todos los que nos acompañaron. Por aquí ya saben que este video también les va a quedar la grabación para que lo puedan ver más adelante. Así que bueno, compartan, acuérdense siempre compartir información de valor con ustedes, con todos sus equipos y nos vemos en la próxima. Bye.